Hola a todos, bienvenidos al canal de Exclusive Muebles. Quiero empezar el vídeo de esta semana haciéndoos una pregunta. ¿Quién tiene o quién ha tenido un mueble como este? ¿Qué recuerdo os trae? Nos lo decís en los comentarios que os leemos. En el vídeo de esta semana os queremos enseñar cómo restauramos esta alacena vintage. Sabemos que es un vídeo muy esperado. Desde que os habéis enterado que lo teníamos en el taller, habéis sido muchos los que nos habéis escrito y nos habéis preguntado por él. En este vídeo os vamos a enseñar paso a paso cómo le devolvemos lo que creemos era su aspecto original, con una pequeña adaptación para hacerlo un poco más moderno, también para adaptarlo al gusto personal del cliente, pero vamos a recuperar lo que es su esencia. Como podéis ver aquí, el mueble tiene pues sus cosillas, tiene muchos años y aparte eran muebles que tenían uso, no eran muebles decorativos. Aquí se metía peso en las baldas y aparte, como podéis ver, las baldas son muy finitas, son unas baldas de contrachapado y están medio abombadas. Hay desperfectos en esta puerta donde se ve el aglomerado. Vamos, en general el mueble pues necesita ser restaurado. Para hacerlo, vamos a seguir los pasos más o menos normales de cualquier renovación o cualquier restauración, que es, lo primero de todo, desmontar lo máximo posible. Este tipo de muebles se utilizaban habitualmente como despensa y en algunas casas se utilizaba incluso como nevera. En casas donde no había neveras, aquí dentro los alimentos se mantenían más o menos bien preservados porque al ser cerrado no entraba la luz, no entraba el aire y se mantenían bien. Eran muebles por lo general bien cuidados casi todos los años. Quien lo tenía lo solía pintar, al igual que pintaba las paredes de la cocina, pues también pintaba su alacena. Esto nos lleva a tener un poco de dificultad cuando es a la hora, por ejemplo, ahora de quitar los tiradores. Los tiradores son los originales, están en buen estado, no hay ninguno que esté roto, pero van a ser complicados de quitar. Por un lado, por la forma que tienen, porque por ejemplo este es de los cajones, están con unos tornillos, con unas tuercas que aparte se han ido oxidando con el tiempo, mientras que las bisagras de las puertas han sido pintadas, se ha ido pintando por encima. Entonces para quitarlo hay que hacerlo con mucho cuidado, pero sobre todo con mucha paciencia porque no salen fácilmente. Una vez quitados los tiradores, vamos a seguir desmontando. Esto ya no es lo habitual porque normalmente al mueble no solemos desmontarlo, no solemos quitarle partes. Pero en este caso las baldas, como podéis ver, están bastante estropeadas. Veis, aquí está la parte que se ve, es la parte superior, ha cogido humedad, la parte trasera también tiene algo de humedad, así que directamente vamos a desmontarlo todo. Vamos a sustituir lo que es el interior del mueble y la parte trasera también. Pero para ello necesitamos primero quitar las baldas que tiene. Salen con relativa facilidad porque están clavadas. Aparte, si se rompen tampoco nos preocupa porque no vamos a tener que reutilizarlas.
Así se ve la alacena después de desmontar prácticamente todo. Se nos queda únicamente el armazón. Entonces a continuación lo que hay que hacer es volver a colocarle unas balas nuevas. Vamos a utilizar el mismo material que tenía originalmente, o sea, unos tableros de contrachapado de 3 milímetros. Utilizamos contrachapado y no otro material, por un lado porque era lo que tenía y para mantener la esencia del mueble, y por otro lado que el contrachapado tiene algo de flexibilidad y los huecos son muy apretados. Entonces necesitamos que el tablero que vayamos a meter sea algo flexible para poder encajarlo bien en el hueco. Pero bueno, eso más adelante lo veréis mejor. Aquí os enseño cómo lo hemos cortado a medida porque los tableros nuevos van a llevar exactamente el mismo tratamiento que el resto del mueble. Y proseguimos con la restauración. Ya tenemos arreglado todo el interior. Ahora vamos a centrarnos en el exterior del mueble, que es la parte que se ve. Ya os comenté que se pintaban a menudo. Aquí tenemos muchas manos de pintura. Entonces lo que voy a hacer es eliminar la mayoría de ellas. Vamos a utilizar la lijadora eléctrica. Estamos utilizando una lija de grano medio, una lija de 120, y con ella vamos a lijar muy bien toda la superficie. Vamos a hacer que se suelte todo lo que se tenga que soltar. Habrá partes donde queden restos de pintura. No nos obsesionemos en eliminarla por completo porque esa pintura ahí también cumple una función. Tener en cuenta que este mueble tendrá a lo mejor sus 80 años. Entonces esa pintura que está acumulada en algunos sitios pues seguramente esté nivelando lo que es la superficie, tapando grietas, tapando golpes. Pero lijamos a conciencia, lija de 120 y todo lo que tenga que irse, que se vaya. Podríamos también haber utilizado decapante para eliminar los restos de pintura, pero eso no quita que luego haya que lijar igualmente. Entonces sería como duplicar el trabajo, porque como la pintura sale fácilmente con la lija, no hemos visto necesario utilizar el decapante. Pero tener en cuenta que sí, se puede decapar y luego se puede lijar para unificar la superficie. Una de las puertas tiene una parte dañada, coincide justo con el sitio donde estaba la bisagra, lo que me lleva a pensar que esta puerta era de las que más se utilizaba, la que más se abría, la que más se cerraba. Seguro que aquí es donde guardaban las cosas ricas. Para arreglarlo vamos a rellenar el hueco. Vamos a utilizar el mismo material del que está hecha la puerta, o sea, serrín y cola. Aquí podéis ver bien cómo están fabricados estos muebles. Es aglomerado, pero si os fijáis bien es un aglomerado distinto al aglomerado que se utiliza hoy en día. Este es mucho más compacto, lo que conlleva también que sea mucho más resistente. Para rellenar el hueco vamos a crear una pasta con una mezcla de serrín y cola blanca. Cuando se seque debería de ser súper dura y debería de permitir volver a atornillar la bisagra por encima.
Cuando se seca la pasta, utilizamos de nuevo la lijadora eléctrica para nivelar, para que quede todo bien liso. Como igualmente queda con una textura ligeramente distinta, vamos a aplicar una vez más una masilla por encima. En este caso vamos a utilizar masilla de alisado. Esta masilla sirve para rellenar huecos pequeños, no sirve para rellenar huecos grandes. Como el nombre indica, sirve para alisar, para que la superficie sea lo más uniforme posible. La vamos a aplicar tanto en esta zona donde hemos arreglado el roto, como en zonas donde el mueble pues se ve que tiene pequeños golpecitos, nada, normales del uso. Vamos a aplicar esta masilla y luego a continuación pasamos con una lija finita, una lija de 180, y ya el mueble, la superficie, estaría lista para la siguiente etapa. El siguiente paso de esta restauración es garantizar que la superficie está perfectamente limpia antes de poder proseguir. Vamos a limpiarla de restos de polvo, restos de suciedad. Para ello, vamos a utilizarlo primero. Por un lado, vamos a lavar muy bien, utilizando un limpiador jabonoso neutro, una bayeta. Vamos a frotar, vamos a lavar muy bien todo el mueble. Dejamos secar y a continuación volvemos a limpiar, pero esta vez utilizando alcohol. Con esto garantizamos que la superficie está lista para pasar a imprimar. Vamos a utilizar imprimación antimanchas o antitaninos, pero nos valdría cualquier tipo de imprimación universal. El objetivo es que sirva de base y potencie la adherencia de la pintura. Se podría pintar directamente sin imprimar. Los que nos conocéis sabéis que siempre imprimamos. Para los que nos veis por primera vez, os explico. Cuando se utiliza pintura a la tiza, esta tiene muy buena adherencia. Ya os adelanto, claro, que voy a utilizar pintura a la tiza. Esta tiene muy buena adherencia y se puede aplicar directamente sobre prácticamente todas las superficies. Y es verdad que de primeras la pintura va a adherir bien, pero el hecho de utilizar imprimación va a potenciar esa adherencia. Esto nos va a garantizar que el mueble se va a quedar con un acabado impoluto durante mucho más tiempo. Y ya que vamos a tener el trabajo de estar pintando, pues lo suyo es hacerlo bien y garantizar que va a durar durante mucho tiempo. Por eso siempre aplicamos imprimación. Aparte, dependiendo del tipo de material, hay veces que la imprimación no es solo para la adherencia de la pintura, también sirve para evitar que aparezcan manchas, principalmente en los tonos claros. Por eso digo, este no es el caso, aquí no van a aparecer manchas, es solo para que la pintura adhiera mejor. Por eso nos vale la imprimación universal y no necesitaríamos la imprimación antitaninos que estamos utilizando, pero es la que solemos utilizar nosotros por defecto. Esperamos a que se seque bien la imprimación y pasemos a lijar. Recordar, imprescindible respetar tiempos de secado, esperar a que se seque bien entre mano y mano. Vamos a pasar con una lija fina, es una lija de 2,40, y lijaremos toda la superficie. Queremos conseguir el acabado más liso posible, teniendo en cuenta que el mueble tiene los años que tiene y hay zonas donde hay pequeñas imperfecciones que por mucho que elijamos no se van a ir. Para pintar vamos a respetar los tonos que tenía originalmente el mueble, o sea, la estructura la vamos a pintar en blanco, mientras que las puertas y el frente de los cajones lo vamos a pintar en verde.
Para el blanco vamos a utilizar el tono, se llama Natural White. Es un blanco, no es el que solemos utilizar. Nosotros o bien utilizamos el anti-cream, que es un blanco grisáceo, o el warm cream, que es un blanco un poco más cálido. Este no tiene ninguna tonalidad, es el Natural White, es el más neutro posible. Vamos a aplicarlo utilizando el rodillo principalmente, porque la mayoría de la superficie es lisa, pero es verdad que en el interior sí vamos a necesitar llegar a algunos sitios donde necesitaremos la brocha. También, como habitualmente cada vez que utilizamos Chalk Paint, tenemos a mano un pulverizador con agua que nos va a facilitar esparcir bien la pintura y que quede con un acabado muy fino. Para las puertas y para el frente de los cajones, el tono que vamos a utilizar se llama Moss Green. Es un verde clarito. Podríamos haber utilizado un tono un poco más turquesa, pero a nuestro cliente le gustaba este y se parece bastante al que tiene actualmente. Quizás sea un poquito más claro. Tanto de verde como de blanco vamos a aplicar 2 manos de pintura respetando tiempo de secado, y entre mano y mano volvemos a pasar con la lija de 240. Una vez secas las 2 manos de pintura, es momento de proteger. Para ello vamos a utilizar un barniz. En este caso es un barniz mate, y aquí es donde va a estar la principal diferencia entre lo que era el mueble originalmente y lo que vamos a tener ahora, el acabado. Un acabado mate, mientras que antes tenía un acabado brillo. De hecho, cuando se pintaban quedaban súper brillantes. Es verdad que luego con el paso del tiempo ese brillo se va yendo. Ahora directamente lo vamos a poner en un acabado mate, que es el acabado más en tendencia ahora mismo. Aplicaremos 2 manos de barniz. Se aplica de la misma forma que la pintura, utilizando un rodillo para las zonas lisas y la brocha para las zonas donde nos cueste un poquito más llegar. También entre mano y mano de barniz, una vez más pasar con una lija fina. Como digo, siempre entre mano y mano, siempre hay que pasar con una lija para que el acabado sea lo más liso y lo más fino posible. Con el mueble ya pintado, barnizado, ya avanzamos y nos centramos en lo que serían pequeños detalles, pero que aquí van a hacer toda la diferencia. Es imprescindible mantener los herrajes originales del mueble, porque hacen parte de su carácter, de su personalidad. Problema que, como podéis ver, tienen muchas capas de pintura, y antes de poder hacer nada hay que primero eliminar toda esta pintura, suciedad, óxido que tiene. Una vez se ha conseguido, lo que hacemos es aplicarle un esmalte antioxidante directo al óxido en tono plata, para garantizar que van a quedar con este aspecto impoluto durante mucho tiempo.
Y con todo listo, ya solo nos falta volver a armar todo el mueble. Le vamos a colocar otra vez las baldas. Recordar, llevan el mismo acabado que el resto del mueble. También las hemos imprimado, las hemos pintado y barnizado. Ahora toca volver a colocarlas en su sitio y luego clavarlas. Fijaros, esto era a lo que me refería cuando decía que el hecho de utilizar contrachapado era por un lado porque era lo que tenía el mueble originalmente y por otro lado que al tener esta pequeña flexibilidad nos permite encajarlo bien en su hueco. Si no fuera flexible pues se rompería cuando quisiéramos volver a colocarlo. Una vez está colocado lo clavamos, tanto las baldas como las traseras. También vamos a volver a colocar en su sitio las puertas. Para colocar de nuevo los herrajes vamos a recurrir a nuestro stock de tornillería antigua, ya que los tornillos originales estaban demasiado estropeados para poder reutilizarlos. En otro tipo de mueble hubiéramos utilizado tornillos de estrella normal, ya que normalmente las bisagras no se ven, pero justo en este caso las bisagras son visibles, entonces si ponemos aquí unos tornillos de estrella se vería raro. Por eso vamos a utilizar los tirafondos de latón planos antiguos. Lo que sí vamos a modificar, esto no se ve, es el sistema de cierre de las puertas, porque el muelle antiguo que tiene, pese a que funcione, es muy incómodo porque hay veces que está muy duro, otras veces se afloja y la puerta no se sujeta. Entonces ese sistema sí lo vamos a cambiar por un sistema de cierre con imán. Y los últimos detallitos que nos quedan están relacionados con los cajones. Los hemos limpiado muy bien, los hemos lijado, pero aún así se siguen viendo con un aspecto bastante antiguo. Lo vamos a modernizar un poquito. Vamos a forrar lo que es el fondo del cajón. Vamos a utilizar un papel, también el vintage, que es este papel de rayas, en estos colores que se parecen bastante a lo que tiene el mueble ahora mismo. Forramos el fondo del cajón y el resto de la estructura la vamos a encerar muy bien, porque al tratarse de cajones que no tienen guías es importante que el tablón de madera por el que deslice esté bien nutrido para que abran y cierren perfectamente. Vamos a encerarlo muy bien, tanto el cajón como el interior del mueble en la zona donde los cajones van encajados. La restauración llega a su fin, como habitualmente. Recordar cómo era la alacena antes cuando llegó a nuestro taller y así es como ha quedado. Este es el resultado final.
¿Qué os parece el resultado final? En este caso no os pregunto qué os parece el cambio porque cambiar como tal no ha cambiado mucho, lo único le hemos dado un buen lavado de cara y ahora parece un mueble nuevo. Fijaros todos los detallitos de los herrajes originales, el detallito que hemos reconstruido en la puerta que estaba roto. Obviamente si nos acercamos mucho pues se van a notar, igual que se va a notar en algunas zonas que la pintura no es completamente lisa o hay zonas donde hay pequeñas imperfecciones, pero eso es lo normal, tener en cuenta que este mueble tendrá sus 80 años y ahora pues otros 80 puede durar perfectamente. Y con esto concluimos. Acordaros porfa de contestar a lo que os pregunté al inicio del vídeo, que tengo curiosidad de saber cuántos tenéis o habéis tenido un mueble como este y qué recuerdos os trae. Espero que os haya gustado, espero que os sirva para los que tenéis este tipo de muebles ahí olvidados en un rincón, que os animéis a restaurarlos, a devolverlos a la vida. En la descripción del vídeo os dejaremos enlace a todos los materiales que hemos utilizado. Si tenéis alguna duda, no dudéis en preguntar. Y ahora sí, esto es todo por hoy. Espero que os haya gustado este vídeo. Si habéis llegado hasta aquí, dejadnos vuestro like, compartir el vídeo con vuestros familiares, con vuestros amigos. Y si aún no lo habéis hecho, suscribiros al canal y nos vemos la semana que viene en un nuevo vídeo de Exclusive Muebles.